Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Steven Parra, estudiante de la carrera de Pedagogía. Dentro del estudio de lo que es la física existe un movimiento sumamente apreciado a pesar de su simplicidad. Este movimiento es el movimiento de un péndulo, el cual tiene un nombre un poco más profesional y es un movimiento armónico simple, ¿ya? Este movimiento tiene la característica de ser un movimiento periódico, pero antes de ello vamos a conocer otro de los nombres que poseen. También se llega a denominar como movimiento vibratorio armónico simple o solo como movimiento vibratorio. Si descomponemos las palabras movimiento y vibratorio, movimiento entendemos como el desplazamiento de una partícula de un punto A a un punto B en un determinado tiempo, una determinada distancia, a una determinada velocidad e incluso una determinada aceleración. Además de que ahora la parte de vibratorio le hace cambiar un poco a la definición de movimiento, pues en esta parte oscila la posición de un objeto con respecto a dos puntos siguiendo un determinado periodo. Este periodo justamente hace que el movimiento recorra el mismo intervalo de A a B en el mismo tiempo. Entonces, por eso llega a ser un movimiento denominado cíclico, similar al movimiento circular uniforme. Ahora, existen dos ejemplos muy comunes dentro de este tipo de movimiento: el péndulo simple y el movimiento de una partícula sujetada a un resorte. El péndulo simple es justamente el movimiento que efectúa la cadenita y el movimiento de una partícula sujeta a un resorte es un movimiento de arriba para abajo, dependiendo cómo se ubique el resorte, aunque generalmente es colgando el objeto. Ya, ahora vamos con la hipótesis para poder generar lo que necesitamos, el experimento. La hipótesis es un objeto, en este caso péndulo, que utiliza una fuerza gravitatoria para efectuar y mantener su movimiento. ¿Será capaz de proveer una forma para hallar el valor de la gravedad a pesar de la existencia de una fuerza de rozamiento? Pues la hipótesis se basa en que, debido a que un péndulo utiliza la gravedad para mantenerse en movimiento, esta, este péndulo será capaz de proveer el valor de la gravedad a través de del conocimiento de otros datos. Entonces, para ello llegaba justamente cómo hallar el valor de la gravedad a partir de un péndulo. Y se utilizaba una fórmula que aparecía en varios libros y varios textos, que era justamente la fórmula del periodo. Periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud de la cuerda sobre la gravedad. Despejándole, obteníamos que la gravedad es igual a la longitud de la cuerda multiplicado a 2pi sobre el periodo, todo esto elevado al cuadrado. No había mucha dificultad, entonces llegábamos a obtener unos cuantos materiales, del cual era el collar, la hoja a cuadros con escala que después reemplacé por un tablero, un teléfono con cámara, cronómetro, regla, un clavo y cinta masking o cinta adhesiva. Ya. Ahora, para obtener los resultados, la longitud en este caso del collar, la tuve que medir con la regla y el periodo tuve que realizar el experimento unas 22 veces para obtener justamente un valor más aproximado al real. Entonces, debido a que no contaba con softwares y recién me enteré de que existía softwares para encontrar justamente el desplazamiento en determinado intervalo de tiempo. Sin embargo, llegué a tener que el periodo era de 1.15 segundos. Y justamente aplicando la fórmula que habíamos despejado anteriormente, reemplazándolo obtenía yo un valor aproximado de la gravedad de 9.164 metros sobre segundos al cuadrado, que era un valor que sí habían obtenido los primeros, en este caso, los primeros científicos cuando intentaron la experimentación con el péndulo. Obviamente el valor no es no es aproximado, no es igual al valor real de la gravedad que tenemos, que es de 9.81, debido a que en el péndulo tiene la existencia de la fuerza de rozamiento
que hace que se reduzca en este caso la velocidad real. Por lo tanto, tendríamos que aplicar un factor de corrección aparte a este para poder obtener un valor un poco más aproximado, más o menos aplicando el nuevo factor de corrección, quedaría en un valor de 9.54. Entonces, con este valor ya es mucho más aproximado al valor de 9.81. Sin embargo, tenemos que realizar nuevos cálculos en base a la fricción que existe entre el clavo y, en este caso, el collar. Pero el valor de 9.16 es aproximado debido a que anteriormente se tenía constancia de que la gravedad era en un valor entre 9 y 10 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces llegábamos a unas conclusiones y las primeras eran que utilizar el método experimental es una buena forma para comprobar las variables de la naturaleza, empleando los recursos que nos rodean y aplicando el ingenio y los conocimientos heredados. La parte de los conocimientos heredados quiere decir los conocimientos que fueron provistos o en este caso se han mantenido por parte de los científicos que existieron a lo largo de la historia. Ya, la segunda conclusión es que la experimentación es el camino para descubrir, comprender y seguir los pasos y además de entender el pensamiento de los grandes científicos y poder comprender el entorno que nos rodea. Básicamente, de la forma de la experimentación podemos ver cómo otras personas visualizaron a un problema y cómo lo resolvieron. Y finalmente, los materiales utilizados son fáciles de conseguir y permiten obtener resultados aproximados a los que se obtienen con las nuevas tecnologías. Es verdad, obviamente, un valor de 9 no es similar a un valor de 9.81 teniendo un error estadístico demasiado alto, pero comparado con la época en la que el experimento fue diseñado, sí es aceptable este valor. Y finalmente tenemos las referencias bibliográficas. Para esto concluir el video, quiero agradecer y muchas gracias.